en la prédica del día de hoy. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que tengas misericordia de mí, Señor, tu siervo, y que pueda externar tu palabra, que pueda expresar tu palabra tal cual como tú la mandaste, Señor. Tu palabra es poderosa, tu palabra es suficiente, tu palabra es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien a estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que tu palabra caiga en tierra fértil y demos fruto para tu gloria. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Querida familia, estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 19 y ya vimos este pasaje precisamente donde nuestro Señor Jesucristo muere en esa cruz y exhala y dice: consumado es, tu deuda está pagada, eres perdonado, esa deuda que teníamos con el Padre ha sido pagada en la cruz. Y después de eso estudiamos el domingo pasado los regalos de la cruz, todos los regalos y algunos más bien de los regalos que el Padre nos da en su Hijo Jesucristo y en ese sacrificio en la cruz. Entonces hoy vamos a continuar con el Evangelio de Juan en el capítulo 19 versículo 31 y vamos a empezar con algo muy feo y algo que nos debe de confrontar a todos nosotros. Y dice el versículo 31: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Qué bellas personas, ¿verdad? Y es aquí donde el primer mensaje se me retuerce el estómago, y yo creo que a ti también, porque mira, díganle que no estoy, por favor, ahorita. Hay algo muy, muy horrible que se puede vivir, es la hipocresía. O sea, si no hay nada, un hijo de Dios tenemos que tener una sola cara. O sea, no podemos engañar a Dios. Y esta parte es horrible. Nuestro Señor Jesucristo está muriendo en esa cruz. El Cordero de Dios se está entregando para salvarnos. Es la Pascua genuina. Cristo está muriendo en la cruz y muere en la cruz. Mientras, como lo vimos, los soldados estaban repartiendo sus ropas, ¿no? Es más importante las cosas materiales que el que está muriendo en esa cruz. Y también los sacerdotes, que estaban pensando: ya viene la Pascua. Estaban pensando en la Pascua. Viene la celebración religiosa, la celebración, y estaban tan ciegos que no estaban viendo que la verdadera Pascua estaba sucediendo en esa cruz. Y entonces ellos, como ya venía la celebración religiosa de toda la ciudad de Jerusalén, y los sacerdotes iban a celebrar la Pascua e iban a brillar, ¿no? Ahí en la celebración religiosa, decían: es horrible que haya unos cuerpos ahí crucificados. Así es que hay que quitar esos cuerpos. Hay que quitarlos porque manchan la imagen de la ciudad. O sea, pura hipocresía. Acaban de matar a un inocente por envidia, por celos, por odio. Pero eso sí, hagamos una celebración religiosa. Así son los hipócritas, se dan golpes de pecho. Hasta ¿no Arjona escribió de una señora que le ponchó 100 pelotas? ¿No? La de Jesús no es verbo, es sustantivo. Ustedes son cristianos, no escuchan esas cosas. Doña Carlota, mira, usted también la conoció. ¿También le ponchó pelotas a usted? ¿No? Pero hablamos de una hipocresía. Nos damos golpes de pecho. Los religiosos de la época se daban golpes de pecho. Sin embargo, ¿sabes qué? Mataron al dador de vida. Estaban tan ciegos, que estaban tan enfocados en las celebraciones, que en lo que significa la celebración, y darse cuenta quién es el que está acostado en esa cruz. En Mateo capítulo 7, Jesucristo dijo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ellos eran muy buenos para hablar, muy buenos para enseñar. Eran los sacerdotes del pueblo. Eran los que enseñaban la Torá, eran los que instruían al pueblo en el camino del Señor. Y sin embargo, estaban más enfocados en una celebración religiosa que en darse cuenta que estaban matando al verdadero Cordero, a la verdadera Pascua, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque es más fácil lo externo que lo interno. Es muy fácil externamente aparentar ser algo, pero internamente ese es otro rollo, es otro cantar. Por eso el mismo Jesucristo dice: cuídense de los falsos profetas, cuídense de los falsos maestros, que por fuera están como sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de podredumbre. En Mateo capítulo 7 continúa diciendo: no todo el que me dice, porque muchos pueden decir, porque de lengua me echo un taco. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Encuentras la gran diferencia? Uno dice, pero el otro que hace. Porque decir es bien fácil, pero hacer. Y a lo largo de nuestro caminar en Cristo, ¿cuántas personas nos hemos encontrado que se saben la Biblia? Se la saben súper chido y hablan muy bonito de la palabra de Dios. Pero cuando ves un poquito sus vidas, su forma de actuar, de pensar, de reaccionar, dices: no encuentro para nada una correlación, una coherencia. Tristemente la gente no se acerca a Cristo. ¿Por qué crees? Por los cristianos. Esa es la neta. La gente no se quiere acercar a nuestro Salvador. ¿Por qué? Por los cristianos. ¿Por qué la gente no quiere venir a las iglesias? Por el mal testimonio de los hermanos. Cuando tendríamos que ser ejemplo de integridad, de honestidad, de ser una sola cara. Hijo, lo que ves es lo que hay, para bien o para mal, pero lo que ves es lo que hay. Y así como soy aquí, soy en mi casa, soy en las fiestas, soy con mis amigos, soy en el trabajo, soy el mismo. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No había un cuate que se decía pastor y sin embargo él predicaba en un lugar aquí en Cuernavaca y pastor y todo, pero trabajaba en el gobierno y no pedía moches. En su puesto de gobierno él pedía moches. Pero ¿sabes lo que decía? Pero ¿sabes qué? De todo lo que pido extra, doy mi diezmo para el Señor. Dices: wow, ¿a qué grado estamos entenebrecidos? No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no es lo que dices, lo que hacemos, lo que vivimos, cómo reaccionamos, es lo que dice verdaderamente nuestra relación con Dios. Eso es lo que habla de mi verdadera fe, no de lo que yo digo. Pararse aquí enfrente y predicar es facilísimo, cualquiera puede hacerlo. Te aprendes un tema, lo desarrollas, haces tu presentación y das una presentación como en la universidad. Es facilísimo. Pero el vivir una vida cristiana, el dar testimonio, el dejar que Dios te transforme, te moldee, te rompa y te vuelva a ser. Y no tiene que ver con conocimiento como muchos. Ahora, el conocimiento es importante. Por algo estamos aquí estudiando la palabra.
Por algo tengo los discipulados, los estudios bíblicos, porque el conocimiento es fundamental. Pero el conocimiento, si solo llega acá al cerebro, genera puros fariseitos. Y esos pululan. Son buenísimos, creen que solo ellos se van a salvar. Y el conocimiento, dime, los fariseos, estos que estaban preparando la Pascua y preocupados porque ya iba a venir la celebración de la Pascua y había 3 cadáveres ahí, 3 cruces, ¿no? No, quítenlos. ¿No tenían conocimiento bíblico? Pues por supuesto. Pero estaban completamente entenebrecidos. Y nuestro Señor Jesucristo cuenta una anécdota maravillosa, me encanta. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? He aquí respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Cuando yo leí esto dije: sí dice Jerusalén a Jericó, o tal vez es de Cuernavaca a Ciudad de México. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió, ¿quién? Un sacerdote, un maestro de la palabra, con conocimiento, memorización bíblica, un maestro, por aquel camino, y viéndolo, pasó de largo. Asimismo, un levita eran los que servían en el templo, eran los servidores en el templo. Y llegando cerca de aquel lugar, viéndole también al que había sido asaltado, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, los samaritanos eran un pueblo, era parte del territorio de Israel. Sin embargo, en esta separación de las 10 tribus con las 2 tribus del sur, etcétera, los 2 reinos que se dividieron, Samaria se convirtió en un terreno donde llegaron muchos comerciantes, era una zona muy comercial, por lo tanto empezó a llegar mucha gente de diferentes culturas y se empezaron a mezclar. Entonces perdieron, digamos que la raza pura del pueblo de Israel, porque se empezaron a mezclar con otras culturas. Entonces, para un judío, un samaritano era completamente así de segunda, era un israelita de tercera o de cuarta, eran así como ustedes paganos, nosotros que somos raza pura del pueblo de Israel, pero ustedes, entonces eran menospreciados. Y ese menospreciado, ese pagano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús le pregunta a este sacerdote: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Y tú crees que Jesús lo puso al azar, este ejemplo? Puso al azar que el primero era un sacerdote, un maestro de la ley, un predicador, alguien que enseñaba las escrituras. El segundo era un servidor del templo. Y el tercero era uno menospreciado. O sea, ¿tú crees que los puso al azar nada más porque se le ocurrió? No. Jesús se está poniendo y nos está dando un mensaje. ¿Sabes qué? Es importante el conocimiento. Por supuesto que sí. Jesucristo es el primero. Él creó la Torá. Él hizo la Torá. Él hizo las escrituras. Dictó letra por letra el Espíritu Santo. Es decir, la palabra de Dios es fundamental. Pero si llega a un lugar equivocado, solo genera
fariseitos que creen que solo ellos se van a salvar y menosprecian a los demás y juzgan, no, falsa doctrina, falsa doctrina, falsa doctrina, solo ellos son los. Pero ¿sabes qué? Ellos, precisamente los sacerdotes, los escribas y los fariseos y los saduceos, eran los que eran enemigos de Dios. Eran los principales enemigos de Jesús, los que lo perseguían, los que lo atacaban. Y eran los que, estando crucificado y ya muerto, dicen: no, quítenlo de ahí, porque ya viene la celebración de la Pascua. Ya viene la celebración religiosa del pueblo, ¿no? La fiesta del pueblo. Entonces no, se ve muy feo ahí unas personas ahí crucificadas. Quítenlos mejor. Más importante lo externo que darte cuenta de quién es el que está acostado en esa cruz. ¿Para qué quieres celebrar una Pascua externa cuando no estás viendo que la Pascua verdadera está en esa cruz? Por eso el mismo Jesucristo a los sacerdotes les dejó súper claro quiénes son y nos lo revela a todos nosotros. En Mateo capítulo 23 es uno de los mensajes más duros de Jesucristo, directos y sin anestesia. Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Y uno puede pensar: ay, estos fariseos. Pero ¿sabes qué? Que ni tú ni yo caigamos en este terreno. Porque cuánta gente llega a las iglesias y trae una máscara y el lenguaje espiritualoide diciendo: gloria a Dios, amén, hermano, aleluya, en victoria. Pero salen de aquí, en el trabajo, en la fiesta, y se ponen contentos por quien ganó los Grammys. Dicen: ay, gracias a Dios. Porque manejamos muchas veces máscaras de decir: pues yo sé cómo comportarme aquí, yo sé cómo comportarme acá, y yo sé cómo comportarme acá. Y eso es precisamente lo que Jesucristo le reclamó a los sacerdotes. La palabra hipócrita es una palabra fuerte en México, ¿no? En nuestro lenguaje, decirle hipócrita a alguien es así: ay, jole. Pero la palabra hipócrita en el griego es la palabra upócrites, y es la misma palabra que se utiliza para actor. Entonces, si tú te has fijado que en el símbolo de la actuación o del teatro son dos máscaras, ¿sí? Porque cuando empezó el teatro en Grecia, no podían participar las mujeres en el teatro, solo los hombres. Entonces los hombres actuaban diferentes personajes y usaban máscaras. Entonces si un actor quería actuar como una señora, se ponía la máscara de la señora y cambiaba la voz, y luego se cambiaba a otra máscara para responderle a la señora: no puede ser posible. Y ya sabes, ¿no? Así empezó el teatro. Eran máscaras lo que usaban. A eso se le llama actor. Alguien que usa máscaras para representar algo que no es. Por eso la palabra hipócrita es la palabra, eso tiene que ver con: eres un actor. O sea, se oye gacho para los actores, ¿verdad? Pero sí, o sea, estás representando lo que tú no eres. Y eso es lo que en muchas iglesias tristemente llega a pasar. Amada familia, amigos, de nada sirve traer máscaras delante de Dios ni delante de nuestros hermanos. Es mejor decir: ¿sabes qué? Ando mal. La verdad, ando muy mal. La verdad,
traigo broncas en mi matrimonio, o sabes qué, la verdad volví a caer en pornografía, o la verdad estoy bien enojado y no puedo perdonar a tal persona, o la verdad, sabes qué, sí, traigo mucho orgullo, la verdad me siento mejor que los demás y yo sé que estoy mal, o lo que sea, sea cual sea. O sabes qué, traigo broncas con mis hijos. Pero eso es lo correcto. Lo correcto es presentarnos tal cual como somos delante de Dios y delante de los demás. Y no usar máscaras. No traer la máscara que todo está bien en mi vida. Por eso lo que Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Les dijo ahí en Mateo capítulo 23, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque dicen y no hacen. Y estos hipócritas religiosos, muy preocupados por la Pascua, sin saber que ahí, precisamente en esa cruz, se estaba cumpliendo la Pascua para perdón de nuestros pecados y aún el de ellos. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Ay, por favor, Pilato, por favor, hazme un favorcito, rómpele las piernas. ¿Y sabes por qué romperle las piernas? Porque la crucifixión, la muerte en la crucifixión era por asfixia. Por supuesto, se desangraban, pero la muerte principal, lenta de la crucifixión era por asfixia. Una persona que era crucificada, la crucificaban en estas partes para que sostuvieran los clavos el cuerpo. Entonces era aquí, acá, en los pies, y el cuerpo colgaba precisamente y era sostenido solo por esos clavos. Y como el cuerpo colgaba, los pulmones se oprimían y no podía respirar. Entonces, para poder respirar, la persona que estaba crucificada tenía que jalarse. ¿De dónde se jalaba? Pues de los clavos. O sea, se encajaba más el clavo para poder jalar aire y poder continuar. Entonces, cuando les dicen, por favor, rómpele las piernas, era para romperle las rodillas y ya no podían tener fuerza para poder jalar aire. Entonces, como les rompían las piernas, ya no podían impulsarse de los clavos para poder respirar. Por eso les dicen, rómpele las piernas. Va a dejar de respirar y va a morir más rápido. Era la manera de asesinarlos más rápido. Y era lo que los hermosos sacerdotes, predicadores, maestros de la ley le estaban pidiendo a Pilato: rómpele las piernas, ya, quítenlos de ahí, porque vamos a celebrar nuestra fiesta religiosa. ¿Te fijas? Juan capítulo 19. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, Jesús ya estaba muerto, porque él dijo: consumado es. Y murió y exhaló y entregó el Espíritu y murió nuestro Señor en la cruz. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados, para cerciorarse que Jesús estaba muerto, le abrió el costado con una lanza. Qué curioso que aquí le encajó la lanza en el costado. Y es el punto que voy a tocar ahorita. ¿Recuerdan Adán? Bueno, antes de irme con Adán, nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es la esposa de Cristo? La iglesia. ¿Quién es la novia de Cristo? La esposa va a ser cuando nos casemos, pero la novia, la comprometida de Cristo es la iglesia. La iglesia somos la novia de Cristo, ¿cierto? Y Cristo compró a su novia en esa cruz, ¿cierto? Ahí Él compró esa novia para sí. ¿De dónde salió la esposa de Adán? Del costado. ¿Y qué tuvo que hacer Dios con Adán para que sacarle la mujer? Lo durmió. Y vemos que eso fue solo un ejemplo. En Génesis fue un ejemplo de lo que Cristo iba a hacer
para tener a su novia, a su esposa. Durmió a Adán y de un costado sacó a la mujer. De la misma manera que Cristo Jesús en esa cruz durmió y en ese costado salió agua y sangre. Porque con el agua y la sangre, precisamente, Él iba a tener a su novia. Y ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa que haya precisamente salido agua y sangre? Yo les invito a que lean, por ejemplo, Efesios capítulo 5, Apocalipsis capítulo 19, donde habla precisamente de que la iglesia es la esposa de Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 19 habla de ese momento donde van a ser las bodas de nosotros con Cristo. Y se nos va a conceder que nos vistamos de lino fino. Entonces no vamos a tener calor. Mi pregunta es, ¿tendremos frío? Que es muy fresco el lino. Pero esto está en Apocalipsis 19, cuando ya el esposo, precisamente, Cristo se va a casar con su iglesia. Y ahora le costó a Jesucristo tener una esposa, le costó su propia vida. Y se está casando con una iglesia fiel o infiel. Tú y yo somos fieles al Señor. Pero si cantamos, Señor, eres fiel, porque tú sí eres fiel. Y me acordé precisamente de esta relación de matrimonio y noviazgo del que está hablando la Biblia. Me acordé de Oseas. Dicen que es el libro más fresa de la Biblia. Y en Oseas capítulo 3 me dijo otra vez Jehová: ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, con el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer, y en medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Y esta historia de Oseas y Gomer es impresionante. Yo te invito a que la medites, que la estudies en tu casa. Y te voy a dar la sinopsis que viene atrás de las cajitas. Ya ni cajitas hay, no sé, me quedé en la época de Blockbuster. Pero la sinopsis del libro es algo maravilloso, es precisamente esto. Que Dios le dice a Oseas, le dice: ve y cásate con una prostituta, con una mujer adúltera. Y va a tener hijos de infidelidad, hijos de prostitución. Y te va a ser infiel, pero cásate con ella y tú séle fiel. Y él va y se casa con Gomer. Y esta mujer, por supuesto, le es infiel. Tiene hijos por sus infidelidades. Y aparte se va tras sus amantes. Abandona a Oseas, abandona a su esposo, lo abandona y se va tras sus amantes y a la fiesta y a lo que sus amantes le podían dar. Pero estando allá en todo eso, Dios dice precisamente: la enviaré al desierto y sus amantes no la buscarán más. Y entonces ella cae precisamente en un desierto, en el sentido de que nadie la busca, nadie la contrata, es menospreciada. Entonces se queda sin su esposo, sin sus hijos, sin sus amantes. Y ella en ese desierto acaba siendo esclava. Y es vendida como esclava en el mercado de esclavos. Ahora imagínate, esa mujer acaba como esclava, toda sucia, encadenada en el mercado de esclavos. Y Oseas va a buscar a su esposa. Y cuando llega y la encuentra en ese mercado de esclavos, yo no me puedo imaginar ese momento donde él la ve a su esposa como esclava. Y no me puedo imaginar la mirada de ella viendo al que fue su esposo y ahora ella siendo esclava, avergonzada. Pero lo que hace Oseas
es que va y dice: ¿cuánto cuesta? Yo la compro. Y él compró a su esposa, pagó por ella y la liberó. Y compró a esa esclava que un día fue su esposa y la trae de vuelta a su casa y la vuelve a tratar como su esposa. Le da ropas nuevas, le da otra vez ese lugar en su hogar. Y eso es lo que Dios dice en ese mensaje del profeta Oseas. Así como esta Gomer te fue infiel, así ha sido infiel mi pueblo conmigo. Yo he permanecido fiel, pero mi pueblo ha sido infiel. Se fue tras sus amantes y me ha abandonado. Y sin embargo, Oseas rescató y compró a Gomer y la trajo de vuelta a casa y le dio lugar como mi esposa. Ahora, eso era un ejemplo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. La gran diferencia es que Cristo no nos compró con oro o con plata. Cristo nos compró en esa cruz, dando su vida por nosotros, para que ahora le pertenezcamos a Él. Y Él es nuestro esposo. Y un día nosotros seremos esa esposa a su lado, eternamente. Esa es la historia de amor más grande. Nadie te va a amar como Cristo. Nadie va a dar su vida por ti como lo hizo Cristo. Él nos ha comprado para Él. Y en esa cruz, en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Juan capítulo 19, versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y ahí Cristo estaba comprando a su esposa. Y ahora sangre y agua, vamos a hacer un examen aquí. Oh no, así. Guarden sus Biblias y saquen una hoja y un papel. Así. ¿Cuál es cuál es el significado o no el significado? ¿Cómo sería la pregunta? Aquí la tengo, mejor la leo. Nada más era para hacerla de emoción. Así. En el Antiguo Testamento, la sangre como el agua eran frecuentemente utilizados ¿en qué? En los sacrificios. La sangre era utilizada para los sacrificios, para perdón de pecados. Y el agua era utilizado para purificación. Porque cuando leo esto de salió agua y sangre, y yo he escuchado también esos mensajes donde no, pues es que médicamente, no soy médico, pero dicen médicamente cuando estalla el corazón, se rompe no sé qué, y explican y sale agua y sangre. Y dices, wow, entonces el mensaje era Jesús murió porque se le rompió su corazón por ti. Y dices, ay, qué bonito. Y está bonito el mensaje, pero dices, ok, pero bíblicamente, ¿qué significa que salió agua y sangre? Tal vez biológicamente, médicamente, tiene una explicación, pero bíblicamente, ¿por qué Dios pone que sale agua y sangre específicamente en ese momento cuando le abren y Él murió en la cruz, le abren y sale agua y sangre? ¿Por qué lo ponen por escrito en un mensaje? ¿Por qué? Porque precisamente en el Antiguo Testamento la sangre era símbolo de sacrificio por nuestros pecados. Y el agua era símbolo de pureza. Precisamente era para purificación. El agua era eso en el Antiguo Testamento.
Los símbolos de la sangre era para el sacrificio, para la ofrenda por los pecados, y el agua era símbolo de la purificación. Entonces nos encontramos que cuando Jesús muere en esa cruz, le encajan la lanza y sale agua y sangre. ¿Qué es lo que tú y yo obtenemos por la cruz de Cristo? El perdón de nuestros pecados y la purificación. Tú y yo somos limpios delante de Dios, no porque yo sea una chulada, sino porque Cristo murió por mí. Entonces, teológicamente, el que haya salido agua y sangre tiene que ver con el sacrificio por nuestros pecados, la paga de nuestros pecados, pero también la pureza, la purificación a través de nuestro Señor Jesucristo. Amada familia, amigos, grábate esto: en Cristo Jesús y en esa cruz, en ese sacrificio, tú eres perdonado, eres perdonada. En esa cruz todo tu pasado es limpiado. Cuando yo entendí esto, fui libre. Porque todos traemos culpas del pasado. Todos traemos un currículum que quisiéramos ser borrado. Todos hemos fallado. Hemos cometido actos vergonzosos. Unos, como yo, seguramente más que otros. Hay tantos pasajes de mi vida pasada que se me vienen las imágenes y digo: Señor, perdóname. Perdóname. ¿Cómo te he fallado? A veces en ignorancia lo hice. Y a veces sabiendo que estaba mal y aún así lo hacía. Mi cochino pecado, mi pasado horrible que a veces te llega a atormentar. Y sabes que en la cruz de Cristo soy perdonado de mi pasado y soy purificado. Ante los ojos de mi Padre, lo que ve mi Padre ya no es a mí, sino ve el sacrificio de su Hijo en mí. Y cuando tú entiendas esto, vas a ser libre. Vas a vivir en libertad. Hay muchas frases y más humanistas que te dicen: es que te tienes que perdonar a ti mismo. No, no es que te tengas que perdonar a ti mismo. Eso lo enseña el humanismo. ¿Sabes? Lo que sí tienes que hacer es conocer que en el Creador, eres perdonado y eres limpio. Y hay una nueva vida. Y Jesucristo le dijo a Pedro: ¿por qué llamas inmundo lo que yo ya limpié? ¿Por qué? Luego nos flagelamos en nuestro pasado cuando Cristo ya nos ha perdonado y nos ha limpiado. La palabra es importante. En Tito capítulo 2 versículo 14: se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificarnos para sí un pueblo elegido, dedicado para hacer el bien. Amada familia, esto es lo más importante. Quédate con esto. En Cristo Jesús eres perdonado y purificado. Tu pasado ya no existe si vienes a la cruz. Si vienes a la cruz hay perdón. Si vienes a la cruz hay vida eterna. Si vienes a la cruz hay nueva vida para ti. Todo tu pasado queda borrado. Todos esos errores, ese pecado, esa rebeldía, todo el lodo en el que yo me haya revolcado, ¿sabes qué? Queda echado fuera, quedo purificado en la cruz de Cristo. Y eso te hace libre. Eso te hace levantar tu mirada y decir: soy perdonado, soy aceptado. Ya no importa los dedos que me apunten, Él me ha amado y me ha perdonado. Ya no importa lo que la gente diga, importa lo que Dios dice. Y ya no voy a vivir como esclavo, voy a vivir como libre. Y por favor, si tu hijo o tu hija, tu papá o tu mamá, tu esposo o tu esposa le ha entregado su vida a Cristo, ¿quién eres tú para restregarle los pecados pasados?
no lo hagas. Si Cristo ya lo perdonó o ya la perdonó, ¿quién eres tú para estarle recordando sus pecados pasados? Caminemos en libertad. Caminemos como lo que somos, libres en Cristo Jesús. Somos perdonados. Y eso debe de transformar tu vida. Y si tú no has vivido esa libertad todavía, te invito a que hoy le entregues tu vida a Cristo. Hoy entrégale tu vida. Hoy ven a la libertad. Hoy recuerda que en esa cruz hay perdón. En esa cruz hay pureza. Eres purificado. Eres perdonado. Y ven a la cruz de Cristo y abraza la cruz de Cristo y nunca te apartes de ahí. Y ahí hay nueva vida para todo aquel que cree. Vamos a orar. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, si tú necesitas el perdón, necesitas ese perdón de la cruz, cierra tus ojos ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Y tú sabes que le has fallado, tú sabes que has pecado, tú sabes que has sido rebelde, tú sabes que has hecho cosas de las cuales te avergüenzas y te arrepientes. Pero hoy has entendido que en la cruz hay perdón, que en la cruz hay vida eterna, que Él te puede purificar a través de ese sacrificio. Ahí en tu lugar, pídele perdón al Señor. Pídele perdón. Reconoce tu culpa y dile: perdóname, Señor, yo soy esa persona. Yo soy ese que necesita que borres mi pasado. Borra mi pasado, Señor. Cierra tus ojos y dile: ¿qué importa a la gente? En Cristo Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. Pídele perdón. Y Él, dice Jesucristo en Juan capítulo 6, todo el que a mí viene, tal como está, no le echo fuera. Ven a Jesús. Tal y como estás, ven a Jesús. Ven a la cruz. Cree que en esa cruz hay perdón para ti. Cree que en esa cruz hay purificación, hay limpieza. Cree que en esa cruz hay reconciliación con Dios. Y entrégale tu vida hoy. Ahí en tu lugar dile: Señor, perdóname. Tú me conoces, lo sabes todo de mí. Nada se oculta ante tus ojos, Señor. Me quito mi máscara, Señor, y hoy me entrego a ti y reconozco mis luchas, mis fallas. Ayúdame, cámbiame. Tú conoces cada batalla que hay en mi corazón, en mi mente. Cámbiame, purifícame. Limpia mi mente, Señor. Purifica mi corazón. Borra mi pasado, Señor. Hoy me entrego a ti. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús, que en esa cruz soy perdonado. Yo creo en ese perdón que hay para mí en esa cruz. Cámbiame. Límpiame. Renuévame. Yo te necesito, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesitamos de ti, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, nuestra esperanza, el que rescata del hoyo nuestras vidas, el que nos corona de favores y misericordias. Eres tú nuestro Salvador y nuestro Señor. Y a ti te amamos, Señor. Amén. Amén. Amada familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe, que tengan un domingo maravilloso.